va marzo y siguen presentes los excesivos gastos que más de alguna persona tiene preocupada. Por eso, hoy en Mañaneros, le contaremos cómo ahorrar unos pesos en el hogar. ¿Sabía usted que los aparatos eléctricos que más consumen energía son el refrigerador y las ampolletas? Pero no se preocupe más y ponga atención a estos 3 consejos. 1. Cada vez que compre un aparato eléctrico, fíjese que este tenga el sello de eficiencia energética, lo que significa que el electrodoméstico es de bajo consumo. 2. Compre ampolletas eficientes y no tradicionales. Sí, es cierto, son un poco más caras, pero el consumo energético es de un 80% menor que el de una ampolleta tradicional. 3. Recuerde mantener desenchufados los aparatos que no tienen un uso importante en el hogar, como hervidores, microondas, cargadores o secadores, y solo conéctelos cuando los vaya a utilizar. Trucos de ahorro hay por montones y no se requiere de ninguna ciencia para llevarlos a cabo. Por eso, hoy en nuestro panel analizaremos qué hacer para reducir los gastos. Bueno, queremos a una autoridad para poder manejarnos mejor a nivel doméstico y hacer de este año 2012 un poquitito mejor. Franco Parisi está con nosotros, un aplauso para él. ¡Bravo! El nuevo integrante de nuestra familia de la red, los Parisi. Se vienen aquí el domingo a las 13 para ayudar también a toda la gente a entender la economía que para muchos de nosotros es chino, Franco. En realidad, los economistas lo hacemos difícil para la gente. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Lo hacemos ¿Cómo está, difícil candidato? básicamente para confundir a la gente. Mira, nosotros tenemos un dicho que cuando te explican algo y no lo entiendes, es porque el tipo que lo explica no tiene idea. Exacto. La culpa no es del que lo recibe, sino que el que entrega la información. Esto es mucho más fácil. En realidad, yo creo que la gente en el hogar hace el máximo ahorro posible. Nadie anda botando la plata. El problema está en que la autoridad no nos está ayudando. De la misma forma que veíamos el asunto de este joven Zamudio, que en realidad es horrible que ocurran cosas así. En Chile nadie sobra, pero también Chile alcanza para todos, pero está mal distribuido. Mira, hace tiempo nosotros venimos luchando por la tasa de interés. La tasa de interés tiene que bajar. Uno de los grandes gastos es porque la tasa de interés en estos momentos está en un 54%. Eso es lo que te cobran a ti y a ti. Un 54% es una tasa completamente injusta. Toda la gente se tiene que endeudar en marzo. Tú, si bien puedas pagar más luces, ¿de acuerdo? Puedes tratar de abrir menos veces el refrigerador, pero esos gastos son minúsculos. Las personas en general tienen que pagar mensualmente 50.000 pesos en puras cuentas que debe en los bancos y las multitiendas. Si tú reduces la tasa de interés como debería reducirse, pasarías a pagar 25.000 pesos. O sea, te quedan 25.000 pesos disponibles, que es una porra de plata, porque eso te sirve para pagar varias cuentas de luz, gas, etc. Franco, eso no depende de nosotros, depende de la autoridad. ¿Qué podemos hacer nosotros en la economía doméstica para poder mejorar el rendimiento de la plata? Una de las cosas que uno consigue cuando sale a la calle y encuesta a los chilenos, están todos ahogados, a todos no les alcanza, tenemos cada día más gastos y menos ingresos. ¿Cómo podemos optimizar nuestros recursos? Mira, primero hay que sincerarse. Sí, eso es lo más importante. Y compartir con la familia cuánta plata tiene uno. De repente uno gasta más de lo que puede por presiones sociales. ¿Y eso cómo se logra? Conversando con la familia. No se puede. Pero también necesitamos la ayuda de la autoridad. Si ese es el problema. Mira, llegamos a una etapa de un Chile 2.0. Y ese Chile 2.0 necesita una ayuda de la autoridad. Bajar la tasa de interés. Otro gasto fuerte que tiene la familia son la educación. Yo tengo hijos, tú tienes hijos, algunos ya están en la universidad. Pero las carreras en Chile son extremadamente largas. La discusión, es verdad, y por eso lamento un informe que entregó el CEP, que está muy bien hecho, que decía que habían personas que le convenía no estudiar. Qué cosa más horrible. A todo el mundo le conviene estudiar, porque con los estudios tú sabes dónde estás, pero no dónde termina. Lo que hay que hacer, hay que acortar las carreras. Mira, ingeniería comercial, yo fui decano en la Facultad de Economía de la Chile, dura 5 años, debería durar 4. Felipe, tú eres periodista, ¿cierto? Podría durar 3, po. Podría durar 3. Bueno, tú eres artista, ¿sí? Actor. Bueno, ¿cuánto debería durar? Reducir, porque todo lo demás es experiencia. ¿Cierto? Entonces estamos hablando de carreras de 5 a 4 años, por lo tanto ya la está abaratando en un 20%. Sí, claro, es harta plata. Esas son las cosas que uno tiene que empezar a presionar a la autoridad, pero la autoridad no lo quiere ver. Mira, la gente no vota la plata, no la vota porque la cuida y le cuesta mucho. Muchos nos levantamos muy temprano, nos acostamos muy tarde trabajando, pero no tenemos la ayuda estatal
porque son marcos regulatorios. No están dadas las condiciones. Franco Parisi, ustedes saben, economista, precandidato presidencial, va a estar en nuestro canal con los Parisi todos los domingos a las 13 horas a contar de pasado mañana junto a su hermano Antonino. Bueno, es uno de los asesores en materia, sobre todo, de los combustibles con los dirigentes de Aysén, Franco. Sí. Recordemos que los dirigentes llegaron ayer a Santiago a reunirse con el ministro Hinspeter, vicepresidente por estas horas, y el ministro Andrés Chadwick. Y las reuniones continúan en el día de hoy con el secretario general de la presidencia, Cristian Larroulé. Franco, yo hoy día conversaba con algunos de los dirigentes y ellos de alguna manera necesitan un punto para avanzar, ¿no es verdad? Porque son muchos los puntos que hay. Está el conflicto en Aysén, continúan algunos bloqueos, está todo el tema de Carabineros, el general director tuvo que dar explicación a la Comisión de Defensa de la Cámara, ayer el ministro Hinspeter se juntó con los parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, hay un conflicto, están las querellas por infracción a la Ley de Seguridad del Estado. Pero ellos hablaban respecto al tema de la zona franca del combustible, sí, que debiera ser aparentemente el primer punto para comenzar a avanzar. ¿Cuánto cuesta solucionar el conflicto de Aysén a juicio tuyo? Primero, Juan José, lo tengo que decir al aire, me llegó hasta los huesos y el alma lo que tú dijiste en cámara. Fuiste súper valiente y cuesta hacerlo, porque hay todo un aparataje que está en contra de los que creemos como tú. Tú no te puedes salir de los márgenes establecidos. Sí, sé que por las autoridades generalmente. Hemos recibido unos ataques nosotros, pero increíbles, y nosotros fuimos por una invitación. A nosotros nos dijeron, oye, ¿nos pueden venir a contar los datos? Y se lo explicamos, y sé que la gente estaba súper contenta y súper orgullosa. ¿Y ataques de qué, Franco? ¿En qué consisten esos ataques que han recibido usted y por qué razón? Porque a lo mejor hay gente que no tiene idea. ¿A qué fueron ustedes a Aysén? ¿Qué servicio prestaron? A través de Twitter, oye, nos decían, pero de todo. De todo, y garabato, o sea, completamente injustificado. Nosotros fuimos invitados. ¿Ya? ¿Por qué fuimos invitados? Porque el ministro Álvarez dijo en cámara, en conferencia de prensa, de que lo que estaban solicitando los ayseninos era desmedido. Imposible. Imposible, pero desmedido. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Como Antonino y yo somos mateitos, dijimos, ¿de cuánto estamos hablando? Vamos. Claro, es como si te dice tu hijo, oye, quiero ir a tal lado, uno dice, ¿y cuánto cuesta eso? Bueno, aquí fue lo uno mismo. Primero hace la evaluación, claro, y después dice si es inviable o no. Exacto. Bueno, mira, esa pega la hicieron ustedes. Eso hicimos nosotros. Ustedes fueron a terreno y dijeron, ya, esto es lo que ellos están solicitando. Lo hicimos antes. Ok. De hecho, vinimos al canal en las mañanas nosotros, sí, y dijimos, mira, los ayseninos lo que están pidiendo son 10 millones de dólares. Okay. Pero no le están diciendo, gobierno, pasen los 10 millones de dólares. Queremos pagar menos impuestos. En IVA e impuestos específicos pagan 40 millones de dólares los ayseninos. Eso pagan. En IVA y impuestos específicos de combustible solamente, claro, 40 millones de dólares. Son extremas. ¿Cuánto recauda el gobierno? 1.700 millones. ¿Cuánto estaban pidiendo rebaja ellos? El 1%. ¿Cómo contextualizamos esto? Es como, imagínate, tú vas con tu pareja a un restaurante, la pasas re bien, te ríes, disfrutas, entonces te llega la cuenta y te dice, sí, pero tenemos que agregarle un 1%. Y te arruina la fiesta. No puede ser. Un 1% para los ayseninos es muy significativo, pero para Chile, nada. ¿Sabes cuánto va a ahorrar Chile este año? 3.000 millones de dólares, gracias al precio del cobre. Lo que estaban pidiendo los ayseninos es el 1%. 1%. Ahora, tú sabes eso, Franco, que habitualmente suele ocurrir que cuando ciertos grupos, sobre todo cuando los gobiernos se asustan, cuando la gente sale a la calle, porque yo no puedo entender que en democracia los gobiernos se asusten cuando la gente sale a la calle, pero bueno, ese es otro tema. Cuando suele ocurrir eso, dicen, no, es que si nosotros le damos la razón a ellos, después en Calama va a ser lo mismo, después en Arica va a ser lo mismo, como si eso fuera tan terrible, fuera tan complejo, ¿no es verdad? ¿Te cuento algo? Los ayseninos lo que necesitaban era que los escucharan. Los ayseninos lo que necesitaban era que hicieran un cariñito. Los ayseninos lo que necesitaban era que le hablaran con la verdad. Y yo estuve en la mesa de negociación y yo escuché el tape en que el ministro dice zona franca con extensión a los combustibles. Sí, lo dijo. Y lo dijo varias veces. Sí, claro. Y no fue como que iba pasando, sino que elaboró toda la idea. Sí. Entonces nosotros evaluamos alternativa. Esa alternativa significa una rebaja de impuestos por 19 millones de dólares. Pero también significa un desarrollo de corto, mediano y largo plazo para la región. Y la mesa se lo propuso a la comunidad y la comunidad dijo, ok, aceptémoslo. Franco. Y después el ministro dijo, no.
Entonces están rotas las confianzas, pues. Ya, ok, pero Franco, si tú Pero si estás yo te ofrezco hablando... algo y acepto la oferta, después no me voy a cambiar la oferta. Exacto. Pero pongámonos, entonces, todas las cartas sobre la mesa. Si este 1%, como tú lo presentas en fácil, para que toda la gente lo entienda, es tan significativo para Aysén y tan mínimo para la economía del país, ¿por qué no entonces? No lo sé, hay que preguntarle a la autoridad, pero ¿sabes lo que más ¿Pero me qué te dice molesta? a ti el mí lo que- sentido común, yo tu creo- conocimiento del tema? Yo creo que es nada más que un problema que pensaron que era local. Y eso se iba a agotar. Por el contrario, tomó más fuerza, gracias a los medios, gracias a que la gente entendió lo que estaba ocurriendo. Y unos líderes sociales espectaculares. Entonces tú De crees lujo. que están como obcecados en dijimos que no y vamos a seguir con el no, no vamos a dar el brazo a torcer. ¿Cuál es como la lectura de Yo esta la lectura, respuesta? yo creo que hubo muy mal manejo y no mandaron al ministro que estaba empoderado. Y eso hay que decirlo. Si un ministro le gusta cortar cinta, recibir los aplausos, etcétera, etcétera, muy bienvenido sea. Pero también está prisionero a sus palabras. Él lo dijo, está en un tape, está en la prensa. Zona franca con extensión a los combustibles. Entonces después me dicen que la gente se enoja. Ahora, Franco, también hay otro tema, que después del llamado que hicieron los dirigentes y el gobierno ayer a deponer las manifestaciones, se está trabajando en paralelo respecto al tema de las querellas por infracción a la ley de seguridad del Estado. Algunos dirigentes más radicalizados en Aysén cuestionaron este viaje, cuestionaron esta reunión y se están bajando de la mesa, lo que de alguna manera, desde el punto de vista de los dirigentes, es más perjudicial que para el gobierno, porque no hay nada mejor para un gobierno que el foco, si se quiere, se divida, que es lo que Pierda siempre fuerza. buscó el gobierno, por ejemplo, el año pasado con el movimiento estudiantil. Felipe, ¿sabes el error de diagnóstico que hay aquí? Que los líderes ya están empoderados por la sociedad de Aysén. Por lo tanto, cambiar los líderes es muy malo. Es muy malo. Yo estoy de acuerdo, Mira. yo estoy súper de acuerdo, pero ¿cómo de alguna manera eso te puede generar también ruido a la hora de, en una de esas, tener ahí a puertas un acuerdo que se puede caer por la división interna de Estoy ellos? completamente de acuerdo. Mira, siempre se ha dicho dividir para gobernar. Obvio. Yo creo que por el contrario, en Chile nadie sobra. Y eso es lo que algunos Estoy de tienen que acuerdo. entender. Aquí hay unos líderes que están empoderadísimos. Mira, lo que vimos con mi hermano Antonino fue cómo entendían el concepto de explicarle a la mesa y explicarle a la comunidad los avances. Y si el gobierno tiene esa estrategia, pucha que está aquí. Franco, para entender un poco estos millones de dólares que dijiste que son 100, ¿no? No, son entre 10 y 20. Ok, entre 10 y 20. Para entenderlo a todos los que no vivimos en Aysén, ¿cuáles son las demandas puntuales? ¿Para qué se utilizaría ese fondo extra, ese presupuesto? No, se rebaja. Se rebaja de Se sus rebaja, gastos, claro. Sí. del gasto en combustible, Para que la plata del cunda gasto más en allá. calefacción. Exacto, eso Así es es. todo. Y Eso no es hay todo. ninguna beneficios, por ejemplo, para instalar universidades, para Esos son mejorar los un poco. puntos que hay, pero el primer punto en trabajo es el asunto de combustible. Franco, Entonces, déjame hacerte una pregunta, porque nosotros queremos pasar una pizarra para que nos pueda explicar cómo se lo explicaste a los dirigentes. Pero yo, en la parte humana, en esta sensibilidad que yo veo de tu parte, con tu hermano, ¿por qué hoy día aparecen personas como tú que podrían estar tranquilamente en su casa? ¿Y por qué esa actitud o esa voluntad que tú desarrollas no aparece en la voluntad de las personas que deberían... En los políticos. Claro, que están gobernando, que son las personas que manejan la información. ¿Por qué tú hoy día... personas que pueden tomar la decisión muy fácilmente y que tienen el conocimiento? ¿Por qué personas como tú, que manejan el conocimiento, nos explican de una manera, tienen la amabilidad, la nobleza de poder decir, señor, esto no es tan complicado, a usted le han complicado la vida, usted no se complique, mire, esto es así, y tú pasas una pizarra y decís algo didáctico? ¿Por qué eso nace? Porque la gente se pregunta en la casa, ¿por qué Antonino? ¿Por qué Franco? Personas que, lo vuelvo a insistir, podrías estar muy tranquilo en tu casa, pero hoy día estáis recibiendo mensajes de Twitter, estáis... Yo también Ganando enemigos ¿me también. entendido, no? ¿Por qué pasa eso? ha sido que nosotros... Que me parece genial. Nosotros somos profesores y lo que nos dimos cuenta es que nosotros le enseñamos a la élite intelectual de Chile. Nosotros éramos académicos de la Chile para entrar a la Facultad de Economía necesitáis promedio 730 puntos. Sí, claro. O sea, tenés que ser un genio. Claro. Y nos dimos cuenta que, mira, podía hacer clases a esa élite. Lo empleamos a hacer clases a los magíster. Después llegamos a la radio, donde éramos compañeros de la radio, y le empezamos a explicar en simple a la gente, empoderándola. Mira, no hay nada más bonito que el conocimiento. Nosotros somos unos afortunados sociales, tanto Antonino como yo, porque tuvimos la posibilidad de estudiar en un buen colegio igual que tú, en el Nacional y en la universidad,
Y sabes que es fácil. A la gente hay que hablarle con la verdad y empoderarla con conocimiento. Y cambia. Yo también de repente me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué te metiste? ¿En qué me metí? ¿Has visto algo más? Te vamos a pedir, Franco, que nos vayas explicando un poquito ahí en la pizarra, Sí. como decía Juan José. Pero claro, acá tiene que ver con un nivel de credibilidad de la autoridad. La gente no le cree a la autoridad. ese es el punto. ¿Tú no has Está visto roto la algo, confianza. has visto algo más terrible que los parlamentarios de la zona? Los parlamentarios de la zona están como al fondo de la sala castigados. Excepto uno. Excepto uno, está bien. Pero Antonio Horvath. y eso tiene que ver, Antonio Horvath, claro, porque Antonio Horvath rompió la lógica. Sí. Y Como porque senador es oficialista aicenino, rompió la además, lógica. de todo. Profesor Parisi, bueno, hay un ¿podemos tema de pasar? credibilidad que tú la tienes y Antonino la tiene, y por eso es que nosotros te trajimos para que nos vayas un poquito Pero sí, contando, es muy y nos vayas sencillo. graficando ahí en la pizarra cómo le explicaste a los dirigentes, porque yo creo que, ojo, lo que Antonino y Franco hicieron es un antes y un después, porque ellos cambian la manera de afrontar el problema. ¿Sabes qué? ¿Cachai? Ya no es una retórica política o social, acá hay un tema concreto. Y lo ofendieron. Porque le dijeron, ustedes no están asesorados. Exacto. Entonces, no, ustedes son pescadores. Son como- ¿Sabes lo que me dijo Antonino? Ignorante. Se están olvidando que uno de los principales líderes de la historia fue un pescador. Sí, claro. Todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces, ningunear a la gente es feo, es malo. Mira, nosotros le dijimos tan sencillo como esto. Por cada litro de gasolina, en todo Chile, tú pagas 230 pesos. Sin impuestos. Este es el impuesto específico. ya. Impuesto específico a los Impuesto combustibles. específico a los combustibles, el famoso IEC. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo multiplicamos por el total de consumo de la región. Eso nos dio un monto de 21 millones. Es zurdo, Franco. Sí, 21 millones. 21 millones. Eso es lo que pagan ellos, 21 millones de impuestos. de impuestos. Ok. ¿De Eso acuerdo? se paga al año, eso recauda el fisco. Pero por Aysén. Solo por Aysén, obvio. Por Aysén. Solo Ahora por el décimo les voy a colocar la cifra de cuánto recauda el gobierno. Ahora entenderán por qué el gobierno no quiere rebajar el impuesto específico a los combustibles, ¿no? 1.000. Y menos eliminarlo. 700 millones. Esto es de pesos, ¿no? No, todos dólares. ¡Dólares! Todos dólares. Au. Ahora, esto pero no se le cuenten al ministro, porque si uno dice esto uno es malo. Sí, claro. El impuesto específico de los combustibles se recauda porque es uno de los más fáciles de recaudar. Obvio. Sí, puede ser Vaya la bomba escritorio. encima. Claro, lo pagáis, ¿no? ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que a mí me dicen, y nos dicen que esto lo pagan los ricos. Sí, ¿sabes quién no paga este impuesto? No lo pagan las mineras. O sea, a mí me va bien, a ti te va bien, te va bien, te va bien, a muchos les va bien, pero las mineras que les va mejor no lo pagan. ¿Por qué? Porque en realidad no lo pagan. Ya, pero ¿por qué, po? Ah, pero yo te lo explico. Porque en realidad... Lo pagan y se les devuelve. ¿no? no lo pagan. No, ni no lo pagan. ¿Pero por qué? Si les va súper bien. Sí, ¿cierto? No lo pagan. ¿De acuerdo? Aunque sean mineras extranjeras. Y al final da lo mismo, pero pero no lo ¿sabes? pagan, no vamos. Pero no lo pagan. Entonces cuando me dicen, no, que los ayseninos tienen que pagar... Bueno, si tú eres ministro, si eres autoridad, si eres tan subido en tu posición, cobra a las mineras. Si tú le cobras a las mineras, ¿sabes cuánto recaudaríamos? Eso es casi el doble, digamos, ¿no? 3.200 millones de De dólares. dólares. Son las mismas que necesitan agua y electricidad para funcionar. Exacto. Y que tienen el sistema interconectado sobrecalentado. Ya, y, entonces- y el del norte ni hablar. Entonces cuando nosotros le dijimos, mire, usted cuando, el mismo Ismael Fuentes, que él es pescador buzo, en su lancha, en su bote, ocupa gasolina, no diésel, él lo paga. Pues entonces nosotros dijimos, lo único que estamos hablando es 21 millones. El total que pagan los ayseninos son, más IVA e impuestos a los combustibles, son 41 millones. Ellos quieren pagar 20. Nada más que eso. Y generar una zona franca que te permitiría un desarrollo Turístico, pero de todo. completo. Ahora, el plan completo. Aysén, Franco, que de alguna manera el gobierno dice, ¿saben qué? Con acuerdo o sin acuerdo lo vamos a implementar porque es necesario para la gente, porque ese es el típico discurso, ¿no es verdad? Que siempre los gobiernos las cosas que hacen es para el beneficio de la gente y cuando uno lo lleva a números se da cuenta que no es tal. ¿Ayuda? ¿Les ayuda en algo? Es mala la forma, ¿Ya? porque no se escuchó a la gente. Mira, un solo dato.
el subsidio, la pensión solidaria son 75.000 pesos, que eso le llega a los abuelitos, ¿cierto? Ya, gastan 50.000 pesos mensuales en pura leña. Les quedan 25 lucas. Para allá iba, para los combustibles que son... El ejemplo de la señora que tenía que no podía tener agua, porque ya las cuentas de la luz o del agua son carísimas, y más encima pagar combustible es más caro todavía. Es imposible. Ahora, Franco, cuando hablamos de este impuesto para las gasolinas, qué sé yo, también involucra la parafina, otras formas de calefacción. Tiene distintos precios, pero todos tienen impuestos. Ya, todos tienen impuestos. Allá también no solo nos estamos imaginando la benzina para que se muevan las lanchas o los autos, está la parafina para calentar sus casas, el petróleo para mover una industria, o sea, hay un montón de combustibles que petróleo paga 53 pesos por litro. ¿Te parece, Franco, también que en algún momento se planteó el tema del salario mínimo regional? Eso va a ser un poquito más complicado, pero también tiene una lógica, porque no puede ser que para todos sea igual. Mira, vamos a hablar con la verdad. Lo que tenemos que hacer nosotros es empoderar a la gente. Y se van a enojar conmigo, que se enojen conmigo. Es la gracia al final. Mientras más se enoje el ministro Larraín, mejor. Franco, mientras estás borrando la pizarra, o en el subtexto, o en la línea así como entrever en lo que está pasando, ¿al final nosotros terminamos subsidiando a los ricos? Claro que sí. Y a las empresas. Las mineras no lo pagan. Mira, tú pagas impuestos específicos, tú pagas impuestos específicos, tú pagas impuestos... Yo pago impuestos específicos. Y las empresas grandes. Y las mineras no. Pero solo las mineras, porque tú hablas de empresas y también las generaciones eléctricas. Las generaciones eléctricas tampoco. Ya. Las empresas más grandes, las grandes transnacionales. Claro, pero en el fondo, en lo particular, las mineras que además son la mayoría extranjeras, la mayoría en el fondo, se supone que estas garantías o estos beneficios se los vendió Chile en algún minuto. Vengan a invertir acá. Aquí no van a tener que pagar esto, no van a tener que pagar esto otro. Esta es la papa. Cambian, pues. Pero venden el cuco que si se le llegan a subir los impuestos, se van a ir. Mira, un solo dato. Ese cuco es, pero... El costo de producción de una minera de gran tamaño, el costo, colocando todo, sería $1,6. ¿A cuánto está el precio hoy día? El precio del cobre hoy día está, el CU está a $3. Vamos a colocarle 70 porque cayó un poquitito. Sí. O sea, estamos hablando de una ganancia... Que ganan 2,1. 2,1 dólares. Y no pagan impuestos específicos a los combustibles. Igual se van a quedar. Aunque ¿Hablamos del salario mínimo? Hablemos del salario mínimo. El salario mínimo actualmente está... Esto es para que la gente esté empoderada, ¿de acuerdo? Para que no te vengan a contar cuentos. No, si tú sabes el salario mínimo, no van a contratar a nadie. Mentira. El salario mínimo actualmente está en 182.000 pesos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Dijimos, vámonos al año 2000. Y reajustemos el salario mínimo en cuanto ha crecido la economía chilena. Si hacemos esto, llegaríamos que el año 2012 el salario mínimo debería estar en 230.000. O sea, la diferencia es porque se nos mintió. Se nos decía, no, lo que pasa es que el chileno es flojo. No, lo que pasa es que la productividad es muy baja. No, lo que pasa es que miden 1,50 m. No, porque, etcétera. Pura discriminación. Lo que estamos diciendo nosotros, hagamos las cosas bien. Hagamos un polinomio en que el salario mínimo se reajuste en función de un polinomio. Algo digno, que la gente diga, la economía creció, tiene que crecer Franco, el salario perdona, mínimo. De acuerdo a este salario mínimo del año 2000, este es de hoy. Ya, pero si se hubiera reajustado a como la economía ha avanzado al 2012, ese sería el salario mínimo y es eso lo que en el fondo se nos ha engañado. Exacto. Porque siempre hay razones, que la crisis mundial, que la crisis de Chile, que la cuestión de los estudiantes. Y la razón que ustedes, los economistas, con todo respeto, Franco, han dicho históricamente, que el salario mínimo no puede ser muy alto porque si es muy alto genera desempleo. Que es el discurso, con todo el respeto que me merece, de la ministra del Trabajo, Evelyn Matei. Y cuando su subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, dijo, no, yo creo que hay un tema pendiente con el salario mínimo, un par de risitas en la moneda y el discurso se acabó. ¿Sabes cuál es el problema? Es que la mayoría de los ministros de Hacienda lo que quieren hacer es Hacienda Pública para que te aplaudan en el Foro Internacional de Davos, en el Fondo Monetario Internacional y en el BID. Pero hagamos las cosas bien. Sí. El salario mínimo en Chile fuera de 230.000 pesos, el nivel de desempleo sería relativamente el mismo. El mismo, porque también se produce un fenómeno de que la gente va a trabajar con ganas.
Hay gente que dice... estímulo. Exacto. Y por esto, ¿me cachai? Bueno, Franco, se dijo lo mismo con el postnatal de 6 meses. Sí. Durante mucho tiempo se discutió. Yo tengo 3 hijas y se dijo, nunca va a haber postnatal de 6 meses porque así no van a contratar a ni una mujer. Anda a decirle a una empresaria que contrate a una chica de 20 años sabiendo que 6 meses se le va a desaparecer, no las van a contratar. Y aquí estamos viviendo el postnatal de 6 meses, cuando en Argentina se los quitaron. Mira, Argentina tenía postnatal de 6 meses y ahora tienen de 3. Hay demasiados mitos que se instalan para asustar, para no contar la verdad. Yo fui a tolerancia cero en septiembre del año pasado. Yo dije, la economía viene bien, viene creciendo, no hay ningún problema. Los ojos de Fernando Villegas se le salían de la órbita porque justo había una entrevista a Sebastián Edwards. Claro. ¿Te acuerdas? Poquito tiempo antes, y dijo exactamente lo contrario. Nos trajeron a Sebastián Edwards, a Andrés Velasco, a todo el mundo decían, no, vienen los 4 jinetes del apocalipsis de la economía. Y en un almuerzo con el presidente Piñera, donde invitaron a intelectuales, donde estaba yo, quizás por error, no lo sé. ¿Te enfrentaste con los de la Católica? Sí, no, y de hecho, habló un economista que no me quiere mucho, que yo ando propiciando la lucha de clase, imagínate. Lo dijo en el mostrador. Bueno, bueno, se equivocó. ¿José Ramón Valente? Sí, y dijo que la economía venía mal, que era el colmo. Yo levanto la mano y digo, presidente, por favor, no le haga caso, la economía viene bien, no hay que asustar a la gente. Si a ti te asustan que la economía viene mal, ¿vas a pedir aumento de sueldo? No. ¿Te vas a cambiar de pega? ¿Vas a emprender tu emprendimiento? No. ¿Vaya a esperar guagua? No. ¿Vaya a presionar para que el salario mínimo suba? No. ¿Te vaya a casar? Pero menos te enamoráis, porque si me enamoro, después me caso, después no tengo cómo mandarlo, problema. Entonces, mira, desmitifiquemos, empecemos a hablar. Hace 5 años, en un programa de la mañana, ¿hablar de estas cosas era posible? No. Pero, No, porque era chino y tú además asumes que la gente es como ignorante, no le va a interesar. Y sabes que le interesa, porque la gente quiere más conocimiento, porque sabe que el conocimiento... Franco, entonces obviamente es ya ni siquiera necesario, ¿es urgente una reforma tributaria? Es más que urgente, pucha, y sé que podríamos estar todo el día hablando con esto, pero la reforma tributaria que va a plantear el presidente Piñera, subir de 18,5 a 20, ¿cuánto va a recaudar? 700 millones. En realidad va a recaudar menos que eso. De hecho, don Ricardo Lagos subió el impuesto de un 15 a un 17%. ¿Cuánto recaudó? 0. Y esa plata era para el auge. ¿Y qué tuvo que hacer? Subir el IVA. ¿Y por qué? ¿Por qué se produce ese fenómeno? Porque las empresas tienen mecanismos para pagar menos impuestos. Okay. Entonces, cuando la subida de impuestos es muy pequeñita, no se nota. O sea, dicho de otra manera, si quieres subirlo a 20% el impuesto a la ganancia de las grandes empresas, lo que tienes que hacer es hacer una modificación también respecto al resto de los impuestos y la constitución de las empresas. Exacto, lo que debería ser un impuesto significativo al 26%. Ahí va a poder recaudar solamente el 80%. Y para las personas, Franco, que se habla el tema de la rebaja del impuesto a las personas, hablamos del tema del impuesto específico a los combustibles, pero está el tema del IVA, en fin, del global complementario. ¿Cómo se puede de alguna manera hacer una reforma tributaria y uno, como ciudadano común y corriente y no un empresario minero, pagar menos? Mira, hay que entender de que hay gastos que hacen las familias que lo debería hacer el gobierno. Por ejemplo, educación. Parte de tu sueldo, si tú quieres destinar lo que tu hijo estudie más, debería ser rebajado. Segundo, salud, rebajado. Vivienda, rebajado. Pero sé que hay una injusticia, ya que nos deben estar mirando varias dueñas de casa. Si hay un matrimonio, una pareja, que uno trabaja y el otro se queda en la casa por distintas razones para cuidar a los niños, en todo el mundo pagan menos impuestos el que trabaja. ¿Por qué? Porque entiende que son dos. Claro. Este país Perdona, no entendí ese concepto. Supongamos que... O sea, está como apoyado el tema de que hay un solo... es injusto. Un solo proveedor de esa familia. Exacto, es injusto. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Supongamos que el marido trabaja en Contraloría General de la República. Juanjo y yo estamos casados. Ya. Y Juanjo trabaja en Contraloría General de la República. Funcionario público. Gana mucha plata. Supongamos que gana 1 millón de pesos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Que es plata. ¿Ya? A él mensualmente le restan 100.000 pesos de impuestos. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que en realidad ese 1 millón de pesos lo hicieron juntos. Claro. Por lo tanto, lo que debería pagar él debería ser 50.000 pesos. Por el hecho de que yo no trabajo y cuido a los niños. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Esos 50.000 pesos acumulémoslo durante el año. ¿De acuerdo? Que serían 600.000 pesos. Y en abril te llegaría un cheque a ti, a tu nombre. ¿Sabes cómo cambiaría eso? En Chile nos jactamos de ser católicos, etcétera, etcétera. Ya, muy bien. Bueno, siendo que la iglesia está separada del Estado hace mucho tiempo y el presidente siempre cada vez que puede, digamos... Sí, yo creo en la libertad de culto.
Está bien. Pero ¿sabes que aquí el matrimonio se castiga? En todo el mundo, hasta los países anglosajones, el tributo sería compartido. ¿Cómo cambiaría? Y que en abril le llegue el cheque a la mujer sería extraordinario. Pero en Podemos ese contarle, caso... déjame decir una cosa, podemos contar a la gente que nosotros somos un país que en el exterior tiene ahorros y ahorros sustanciales, Sí. de los cuales hoy día nosotros podríamos pedir un préstamo a cualquier parte del mundo y nos darían la mejor tasa y nos pasarían la plata así como haciéndonos una fiesta. ¿Es mentira, Franco, o no es mentira? Es verdad. Es verdad. Hay que dar rabia, pero siempre nos han asustado. ¿Por qué tenemos tanta plata guardada en otras partes del mundo y no hacemos, no venimos para acá y decimos, ya invertamos? Porque en las vacas flacas hay que ahorrar y hacer perdona, el contraciclo, venimos desde hace y 20 para las años vacas atrás con las gordas no hay vacas que gastar flacas. porque genera inflación. Esa es la cuestión. Por eso hay que cambiar el sistema y hay que empezar a empoderar a la gente, hay que decirle las cosas. Y Franco, ¿desde Con eso cuándo logra. estamos con este modelo, de alguna manera? Porque uno dice, estas urgencias comenzaron ayer, anteayer, el año 2011... Pero esto viene de hace un tiempo atrás, o sea, tampoco sería justo cargar la mata a lo que está sucediendo Es que ahora. por eso te decía, el mundo en Chile está cambiando. Cuando uno analiza el mundo, en Egipto sacaron a Mubarak. Así es. Tenía más de 40 años. Mira, en Egipto cuando tú caminabas por cualquier lado, ibas a ver las pirámides, tú veías a los tipos de inteligencia con las ametralladoras colgando acá atrás. El Líbano también salió Gaddafi. Otro dictador horrible, Libia, perdón. Todo el mundo está cambiando y Chile está cambiando. La gente está más empoderada. Quiere saber otras cosas, pero también quiere saber... O sea, los pueblos cambian, pero las autoridades siguen siendo iguales. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos en un problema político en Chile. Y por eso mi iniciativa de ser precandidato. En Chile no solamente hay una colusión de las farmacias, colusión de los pollos, también una colusión política. Los de este lado y los del otro saben quién van a salir, quiénes son sus senadores, quiénes son sus diputados. Exactamente. Por lo tanto, ya están echados para atrás y estamos esperando que bajen del Olimpo los directores de cada partido político, digo directores como empresa, para que diga, tú eres la candidata o tú eres el candidato y todos tenemos que votar por ellos. Yo me rehúso a eso. Pero- Chile tiene que cambiar. Por eso el desarrollo de los dirigentes sociales, que cada vez tienen más fuerza en Chile. Lo vimos el año pasado con Camila Vallejo, con Giorgio Jackson, ahora lo estamos viendo con Iván Fuentes, con los dirigentes de Aysén, y así se va a comenzar a repetir, y donde generalmente se genera una transformación social en que eso se comienza a transformar en los líderes. Y no quienes de alguna manera uno vota por ellos en un sistema democrático como el nuestro. No, claro. Si al final los diputados y los senadores son nuestros representantes, son los que tienen que buscar y legislar para el beneficio de todos nosotros. Nosotros les entregamos a ellos el poder, pero finalmente termina siendo que las Camilas Vallejo, los Iván Fuentes, que yo no voté por ellos, Son los que están no haciendo voté por cambios. ellos, son los que están haciendo la pega. Y por eso yo decía que hay una crisis parlamentaria también en Aysén reflejado. Lo que pasó con los dirigentes estudiantiles es lo mismo. Los parlamentarios quedaron a la cola, quedaron absolutamente atrás. Y se supone que son ellos los que tienen que ir con la guaripola y no al revés. Felipe, ¿sabes cuál es el problema? Que este sistema colusivo de los partidos hace que se escuchen las órdenes de los partidos y no la voz de la gente. Por eso ocurre esta O sea, situación. la colusión verdadera, a tu juicio, Franco, es política, Y no económica. tan económica. No son las dos. Son las dos, pero en el fondo, porque hay gente que lo puede leer como que es una revuelta en contra de este gobierno. No, esto ha sido una historia de esta colusión, que funcionó al principio, ¿para qué vamos a hacer? Pero ahora estamos en una situación 2.0, pero no solamente Chile, sino que también... ¿Y por qué el mundo. revienta ahora? Porque hay gente que dice, no, es por la impopularidad de Piñera, porque efectivamente hay un mal manejo de parte de ellos. ¿Por qué no reventó con la presidenta Bachelet? También reventó con el asunto de los pingüinos, y lo que ocurre aquí es que no se ha escuchado a la gente. Ese es el problema. Entonces baja alguien del orden del partido y dice, se vota que no, se vota que sí. Y ahí existe esta disociación. Eso es lo que nosotros analizamos. Pero lo que nos interesa más a nosotros es empoderar a la gente. Que no nos vengan a contar cuentos. Que nos digan las cosas como son. Con Mira, argumentos. Exacto. Y la gente quiere tener cifras, quiere saber Franco, números. uno le puede explicar a la gente en cómo... quiero hacer dos preguntas. En la antigüedad existían los castillos, Sí. donde había Los un río, cuando estaba el señor feudal, y donde había, ¿cómo se llama? Un río que cercaba todo el castillo y que tenía cocodrilo. En definitiva, ¿qué es lo que pasa hoy día? Adentro de ese castillo están las personas que hoy día se están sintiendo incómodas
Porque básicamente le están pateando el piso y le están pateando la comodidad. Pero patear la comodidad no significa que ellos vengan y les digan, oye, no, es que voy a tener que entregar todo. No, si esos tiempos ya pasaron. A esos tiempos nos quieren hacer creer que vamos a volver. Pero eso es imposible, porque la voluntad y el crecimiento también de cada pueblo va siempre en avance. La evolución interna del ser humano no es en la búsqueda de no volver atrás. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer entender a las personas de adentro que lo único que nosotros o que la gente pide para entender la igualdad es poder decir, abra la puerta, déjeme visitar para yo también tener conocimiento y poder yo tener la posibilidad de no invadirlo a usted, pero hacerla en otro lado, para yo también poder salir del hoyo en que estoy? Mira, ¿cómo podemos dejar de ser pobres? Era un poco la pomada que se vendía de la economía social de mercado. Sí, esa fue la pomada que se vendió. Pero si resultó. Si el problema está que no se evolucionó al segundo paso. Si esto es muy sencillo. O sea, seguimos con Atari 360. No, ya están las tablets. Sí, pero la venta pomada del capitalismo popular, Franco, perdóname. Pero eso fue en una época añeja. Pero ahora el bienestar no llega para todos. Es el problema. Si al final el bienestar no es para todos. ¿Sabes por qué no llega? Porque no se quieren hacer la reforma. Quieren hacer una reforma tributaria que sube 2 puntitos. Eso no te... Mira, tengo tanto para hablarle, pero mira. Habla nomás, no te preocupes. Si Chile... Yo te borro, claro. Si Chile, soy profe, así que me encanta esto. Si Chile llega a ser un país desarrollado, el 20% más alto va a vivir como en Luxemburgo. ¿Qué significa vivir como en Luxemburgo? Luxemburgo es espectacular. Son casas preciosas, castillos preciosos, en la esquina están tocando piano, hay arte por todos lados, los mejores museos. Ahí viviría el 20%. Cuando hay arte es bienestar, dicen algunos. Sí, claro. ¿Y sabes cómo vivirían los más pobres? Como el Congo. ¿Cuánto sería el ingreso per cápita de este 20%? $4.000. ¿Y cuánto sería el de Luxemburgo? $67.000. Entonces tú dices, ese no es el Chile que yo quiero para mi hijo. Si yo estoy recómodo, si tenés razón. Si yo cuando estaba en la playa pensaba meterme en el asunto de la precandidatura y decía, ¿qué estoy haciendo, loco? Claro. Yo voy a estar recómodo, si total... ¿Qué me afecta? ¿Qué me afecta? Lo mismo. Pero cuando tú veis esta cifra, ¿este es el Chile que yo quiero heredar a mi hijo? No, no quiero eso. ¿Y eso cómo se arregla? Con subsidio, con educación, con voluntad. Con voluntad y no teniendo miedo. Pero Mira, vuelvo a la pregunta, Franco. Este ejercicio que tú estás haciendo y que nos estás transparentando en forma súper didáctica, es algo que también los economistas que trabajan en este gobierno y en el anterior lo tienen que tener también bien claro. Pero ¿Cuánto tienen en su arca? Pero ¿por qué no? Pero pregúntaselo a ellos. ¿Sabes lo que pasa? Que yo ya no, porque ellos dicen que la cosa está mala, po. Entonces no saco nada con preguntarle. Claro, y las cifras son otras. Claro. Son otras. Mira, estamos tan mal, que en Chile se va a instalar la Rolls Royce. Para que la gente sepa, los Rolls Royce son espectaculares. Pero no hay nada malo con eso. No, está bien. Sí, el problema está que... Pero eso es un indicador que está muy increíble. Sí, claro. Como decía Juan José, nos pueden prestar plata a un interés bajísimo. Mira, tenemos muchísimos ahorros afuera. Y Chile sigue siendo muy atractivo para todo el mundo, porque además hay un tema clave. Que si uno lo escucha a los argentinos se repite siempre. En Chile las leyes se respetan. Pero es que hay que y eso a esta respetarla. altura del partido, por Dios que es importante. Entonces, cuando uno escucha eso y uno dice, bueno, entonces ¿por qué siempre son los que están allá van a estar más lejos? Y la gran masa sigue metido con el Transantiago, con subsidios que se prometen y no se dan, con rebajas que debieran existir y no se están dando, como en este caso, y con empresas que siguen ganando plata y además no pagan impuestos. Entonces, perdona, ¿por qué en Chile las 100 personas que más plata ganan no son las 100 personas que más pagan impuestos? Eso es injusto. Eso es completamente injusto. Pero mira, Felipe, si esta cuestión se tiene que... el gobierno de Chile es el que tiene más plata. Esta cuestión se tiene que arreglar, pero no la quieren arreglar. ¿Por qué? Porque existe esta colusión política, tan cómodo. Me gustó mucho tu comentario. Hay mucha gente que está muy cómoda y hay que destrabarlo. Nosotros tenemos tantas propuestas para contar para que la gente esté empoderada. Si esa es la cuestión. Si nosotros estamos empoderados, tú entiendes y puedes alegar. Y no que venga un ministro y le diga, sus demandas son desmedidas. Eso es una falta de respeto. Ahora, tú tienes claro que la máquina partidaria, y eso, Franco, yo me imagino, tú lo sabes como candidato o precandidato presidencial, la máquina de los partidos políticos va a intentar por todos los medios que tú salgas del escenario lo más rápido posible. Porque vas contra el establishment, porque tienes propuestas concretas
Y lo más importante, porque las soluciones están ahí a la vuelta de la esquina. Y además que te avalan los números. O sea, te avala un país sano económicamente. Porque claro, si estuviéramos en un país complicado, lleno de crisis, con revoluciones por todos lados, uno diría, bueno, pero no. Chile tiene algunos conflictos sociales efectivos. Pero desde el punto de vista de la macroeconomía, es un país muy atractivo. Sí. Entonces, yo me imagino que eso tú lo tienes claro, ¿no? Yo lo tengo claro. Pero ¿sabes qué? Vale la pena hacerlo. Todavía yo no tengo claro por qué lo estamos haciendo, pero ¿sabes qué? Es el momento de hacerlo. Quizás ya estoy más viejo, consolidado, lo podemos hacer, nos podemos arriesgar. Pero mira, yo quedo contento en que la gente entienda. Ahora, la mejor forma de desautorizar al enemigo es a través de mostrar la violencia con la que opera, ¿no? Porque cuando uno habla de empoderar a la gente, y si no hay argumentos, si no hay como tú lo estás haciendo acá, una explicación para que la gente se empodere con conocimiento, con argumentos, con solidez. Perdona, Magdalena, esto que está mostrando Franco es violencia para el gobierno, porque así te lo han hecho sentir a través de las redes sociales. Pero mira, no, pero yo voy a otra cosa. Lo hizo cosa. Andrea Repeto, lo hizo una niña inteligentísima, y que me parece que ¿Es una violencia no, ahora está en la Adolfo Ibáñez. Ah, está la Adolfo. Una niña muy inteligente, es señora, para que no se ofenda. Sí. Claro, a lo que voy yo, cómo evitar que no se caiga en violencia, en una manifestación en que puede de alguna manera desautorizar una propuesta noble frente a la autoridad que, claro, ¿cómo se puede hacer? Porque las autoridades tienden a quedarse con las manifestaciones. Exacto. Y no con el fondo de la protesta. Exacto, entonces porque le sirve además. Todo lo bueno se pierde por esa imagen de la microquemada. Y los medios y la opinión pública y todos miramos la microquemada y se acabó. Es que eso es lo que tenemos que cambiar. Si la gente hay que empoderar, mira, cuando empezamos a explicar a la mesa, la gente le brillaba los ojos y nos daba la gracia. ¿Sabes qué? Es que el conocimiento es tan lindo. Libera a la gente. Libera a la gente, da libertad. La libertad es linda, pero hay que ayudarla. Y eso se logra con el conocimiento. Perdona. Y mi discurso va a ser sencillo. Va a ser muy sencillo. Se perdió la credibilidad. Hablemos a la gente con la verdad, mirándolo a los ojos. Y si no se puede, mira, a mí me preguntaron, estaba dando una conferencia en Temuco, y me preguntaron, ¿y qué opina con la nacionalización del cobre? No se puede hacer. ¿Para qué les voy a mentir? No se puede hacer. No está la plata, no puede haber voluntad política para eso y nos vamos a llenar de juicio en La Haya. No se puede hacer. Hagamos otras cosas. ¿Sabéis lo que me dijo el tipo? Muchas gracias. Por fin alguien lo explicó. Que hay una retórica ahí también política que no tiene ningún sentido. Pero mira, porque hay gente que la repite y la repite. Y que te deja congelado en un periodo de hace 30 años. Te deja como en el día de la marmota. Yo creo que en el momento que empecemos a hablar con la verdad, explicándole a la gente, todo cambia. Porque en Aysén lo que se quebró fueron las confianzas. Y se quebró la confianza. Bueno, porque cuando tú tienes un modelo paternalista en que tú dices una cosa porque en mi casa, por ejemplo, yo le digo a mis hijas que se acuestan cuando yo digo, no cuando ellas quieren. Y eso un poco se replica a este modelo un poco monárquico que tenemos, que es, bueno, yo digo las soluciones que se pueden dar y ustedes van a tener que saber entenderlas. Y no es así, pues, si la gente sabe, si la gente es la que sufre. Pero porque al final, Franco, si uno ve las élites, ¿cómo protestan? Las élites protestan por el teléfono, con un almuerzo en el club de polo o en el golf, y se soluciona un problema, ¿no es verdad? ¿Cómo protesta la masa? La masa cuando ve que hay promesas incumplidas del 2007 con el maremoto en el Fiordo de Aysén, cuando están las promesas incumplidas en Calama, cuando está el problema en Arica, cuando hay situaciones complejas en todas partes. Bueno, la gente no le queda otra, no tiene la herramienta del almuerzo y del correo electrónico ni la reunión en La Moneda, sino que lo único que le queda es salir a la calle y hacerse sentir. Entonces, lamentablemente ese siempre es un costo, por lo que decía la Maida, porque la autoridad lo que intenta hacer siempre es decir, no, es que nosotros no vamos a conversar con la gente que es violenta, porque mientras no se termina el bloqueo, no hay conversación. Y resulta que los bloqueos siguen y tuvieron que ser los dirigentes de Aysén los que tuvieron que viajar a Santiago, pagados por los parlamentarios, porque a mí me lo dijo hoy día uno de los dirigentes, los costos los pagaron los parlamentarios, salvo los concejales que se lo pagaron ellos mismos, y tuvieron que ellos venir a hablar con el vicepresidente de la República, mientras el presidente Sebastián Piñera está en Vietnam. ¿Y en Vietnam haciendo qué? Intentando ingresar al grupo de los países más ricos del mundo. Mira, te cuento una cosa, estaba todo solucionado. Se tomó la oferta del gobierno. Se hizo la conferencia de prensa, la hizo don Iván, lo hizo. Pero le dijeron, no, vengas a Coyhaique. Se fueron a Coyhaique. No, los queremos una mesa. Están en una mesa sentados, esperando que llegaran los ministros.
no había ninguna agresión. Yo estuve hablando con una exalumna mía, que es la señora Gloria Hood, fue alumna mía en Georgetown University, ¿no? La subsecretaria de Telecomunicaciones, fue alumna nuestra. Estaba ahí, pero de repente todos se fueron. Y pasó esta semana horrible. Mira, solucionemos los problemas a la gente, Franco, hay que escucharlo. Una pregunta, la gente en la casa a lo mejor se la hace. ¿Qué está buscando Franco? ¿Qué está buscando su hermano? ¿Qué está buscando Gurruchaga? ¿Popularidad? ¿Cuál es la respuesta? Me han dicho eso. Tenemos un programa. Yo tenía un Vía X. O sea, lo teníamos. Sí. No, lo único que yo quiero es empoderar a la gente. Y creo que en Chile la única elección democrática, abierta y competitiva es la presidencial. No hay otra. Ni la alcaldía, ni los diputados, ni los senadores. Es la única. Por eso nosotros hicimos el análisis. Si queremos hacer el cambio, ojalá lleguemos a la papeleta. Y si no, vamos a imponer la idea. Esta idea. Dejar de hablar de las... ¿Cuáles son tus áreas filosóficas? Loco, la idea es muy sencillo. Ayudar a la gente que se siente mal, se siente que está ahogada. Tú lo dijiste, se siente ahogada. Independiente del nivel de ingreso, se siente ahogada. Básicamente eso, somos profesores y nos encanta enseñar a la gente para empoderarla y ojalá poder hacer los cambios si se dan. ¿Cuál es el primer cambio radical? Ponte tú, hoy día tú eres presidente de la República. ¿Cuál es el primer cambio fundamental que tú haces para erradicar la pobreza? Y con un Congreso que esté de tu lado, no, eso está equivocado. Después te explicamos eso. Bueno. Mira, ¿sabes cuánto sale erradicar? Y esto para la Cámara. Nosotros hicimos el cálculo con el ministro Lavín. Se le cayó la cara cuando lo hicimos. Lo pueden buscar en... Economista también, ¿ah? Economista en la Católica, de Chicago. Muy buena universidad. Hicimos el cálculo. ¿Saben cuánto cuesta erradicar la pobreza en Chile? Que no exista más extrema pobreza en Chile. Lo voy a anotar. $500 millones. ¿Qué? Y estábamos hablando de 1.700 millones. 500 millones. ¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social? El doble. Por lo tanto, esto lo hicimos con él. Revísalo. Son 36.000 pesos por miembro de la familia. Lo multiplicas por 4 por el número de familias, te da $500 millones. Eso sale. Perdona, Franco. ¿Y sabes cuánta plata tenemos guardada afuera? 40.000. O sea, en Chile no deberíamos tener pobres. ¿Y esa cifra inyectada de qué forma? Lo haces directamente a través de bonos o cupones de alimentos. ¿Y eso permanente? No, lo haces con un sistema escalonado para ayudar que salgan de la pobreza. El problema está que tú me decís, no, pero es que esto es como el pescador, no hay que darle pescado, sino una caña a pescar. Sí, claro. Mi hermano lo explicó muy bien. Esta gente está debajo del agua. No le podéis pasar una caña. No tiene ni caña, no tiene nada. Exacto, tenéis que sacarlo, potenciarlo por unos 3 años. Y después, con la plata que ganó, Franco, compre la caña. Exacto. En simple, por favor, estos $500 millones, que parece bastante poca plata para el global de... Es el 1% de toda la plata que gasta el Estado en un año. Bueno, imagínate, una cifra súper alcanzable. Tú hablabas de bonos de alimentos, de algún tipo de... Porque tú dices, ¿cómo estas 36 luquitas por miembro de la familia no se entrega así, toma, quita tus 36 luquitas? Claro, tú también te tienes que asegurar de que esta plata quede bien invertida. ¿Y sabes a quién se la tenéis que entregar? A la mamá. Mujer. De hecho, ¿se acuerdan cuando la señora de Chile inteligentemente entregó el bono? Hola. Entregó el bono de marzo, ¿se acuerdan? Ya. El 80% de esa plata se gastó en útiles escolares y uniformes. El 10% en comida, 5% en cuenta y lo más lindo, se dejó un 5% para darse un gusto. Para enchularse. Qué cosa más linda, muy ¿no? Muy bonito. Bueno, es que las mujeres siempre hemos sido pero eso es bonito, eso es lindo, eso te alegra la vida. Porque por los bonos por miles de millones de dólares que reciben los directores de las transnacionales, no lo ocupan en consumo, no lo ocupan en comida. Pero esa familia sí, porque prácticamente todo su presupuesto es para alimentarse. Pero ojo, y en eso es verdad lo que dice Franco. Estamos hablando de Chile, no de Luxemburgo y tampoco del Congo. ¿Por qué la mujer? Porque si se lo entregas al hombre, se va en copete. Yo no hablaba de género, yo hablaba de la realidad de los bonos. A lo que voy yo, porque muchas veces se habla respecto al tema del ahorro. Claro, pero primero, antes de ahorrar... No me hagáis hablar de eso porque... Antes de ahorrar a una persona que gana 182.000 pesos con suerte y en la casa hay 6 personas y tiene a la familia
materna metida en la casa de allegados porque quedaron sin pega. ¿Un solo dato? Y además tienes a los abuelos también viviendo contigo. 182.000 pesos no te alcanza literalmente para nada. ¿Un solo y si dato? te llega un bonito, ¿en qué lo gastáis? Un solo dato y te vas a morir con esto. El ingreso per cápita del quintil más pobre son 40.000 pesos mensuales. Per cápita, eso hay que multiplicar por 4, ¿de acuerdo? Por cada integrante de cada familia. Lo vamos a hacer más bonito, estos son un 4, 40.000. ¿Cuánto gastan? El doble. Entonces, bueno, a ver, espérate, ¿y cómo ¿Y de financia dónde la sale? deuda? Deuda. ¿Y a qué tasa? 54%. ¿Cuándo no van a pagar? Nunca. Entonces andan estresados, enojados, tratan mal a la pareja, etcétera, etcétera. Como dice Salfate, es la idea esa. Esa es la idea para el negocio. Le damos la bienvenida a Juan Andrés Salfate. ¿Sabes lo que hay que hacer? Esto es una ley ridícula de 1929. Hay que bajarla. ¿A cuánto nosotros decimos? A 30. Por ciento. Qué curioso, porque actualmente igual se están quejando los que más prestan dinero, los que dan más crédito, para que no les bajen la cantidad de lo que antes podría ser considerado una usura. Esa es una ley que hay que cambiar y nosotros estamos luchando. Mira, es lo divertido. es tan fácil arreglar esto. Si tú bajáis la tasa de interés, que es por ley, recibí algunos comentarios de que no, eso es manejar el mercado. Sí. Desde 1929 que se fija. ¿Y el lobby viejo que se te viene encima? Maestro, una pregunta a todo esto, muchísimas gracias. Hoy gusto Muy conocerte. bienvenido, igualmente. Varias veces me han hecho parodias. ¿Tú conoces a Sí, Salfate? muchas gracias. Una gran pregunta simplemente, y no es la idea simplificar, pero cuando es fácil arreglarlo y no se hace, ¿es porque son tontos o porque no quieren? Yo creo que en Chile estamos viviendo una situación de colusiones y los poderes son muy fuertes. Perfecto. Ese es el problema. Mira, Muchas gracias. lo dijo Que se sepa. pero si hay que decirlo. ¿Cuál es el problema? Mira, ¿cuál es el gran problema que tenemos ahora? ¿Quién va a ser el designado de la alianza? ¿Cuál de los cuatro? Y lo más probable es que le vaya muy bien. Exacto. Golboro, Alamán, aparentemente son los que corren con Bachelet, más... o me falta uno, son cuatro, ¿cierto? Velasco. Señor Velasco. Velasco no creo. Son varios. Pero no de la alianza. Pero van a Antonio bajar, Gómez, van a Ricardo bajar y van a Lagos decir, Pérez, Jimena Rincón, tú Claudio eres. Y todos vamos a tener que votar por eso. Rompamos las colusiones, porque si no se van a seguir escuchando la voz de los partidos Claro. y no la Elijamos voz de por la el gente. mejor, no por el que simplemente nos ofrece. Exacto. Franco, una sabiendo- pregunta, perdona, Magdalena. ¿Qué significa? Porque la palabra empoderamiento suena como... a lo mejor es extraña todavía para la gente, pero yo creo que es tan simple. ¿Tú me podrías explicar qué es empoderar a la gente? Empoderar a la gente es tener los argumentos de. No significa darle un garrote para que pegue. Mira, el conocimiento es tan poderoso. El conocimiento no solamente te abre puertas, sino que también es sexy. ¿De acuerdo? Sí, es sexy. pues. El conocimiento es sexy. Y es atractivo. Pero, Es muy atractivo. Claro, Tiene pero, magnetismo. Sí, pero ¿sabes cuál es la gracia del conocimiento? Es que uno sabe lo que se puede y lo que no se puede Y te hacer. digo una cosa. Y eso es Exacto. el empoderamiento. Y te vuelve responsable, finalmente. Franco, pero además hay una deuda, hablábamos de la jefatura de familia de las mujeres, que además de que somos muchas, o las mujeres que en el fondo manejan casas en Chile, son las que más responsablemente manejan la plata. Sí. Sin embargo, somos las menos ilustradas. Si tú miras las clases medias y medias bajas, las que tienen menor escolaridad, las que han tenido menos acceso por el embarazo adolescente, por un montón de razones, y porque se asume además que ser mujer no entienden ciertas cosas. Hasta en las clases altas hay Es una falta de conversaciones respeto, ¿verdad? en que Es se una falta de dice, respeto. pero es que no, es un tema de hombres. Exacto. O las minas no van a entender esto. Exacto. Entonces Otra cosa que aquí, se arrastra. cuando se habla del empoderamiento en general que plantea Juan José, está bien, pero hay una deuda especial al empoderamiento de las mujeres con argumentos. ¿Por qué? Porque manejan casa. ¿Por qué? Porque manejan mejor la plata. Pero mira, entonces, este es el último dato. ¿Ah? Las mujeres son menos riesgosas que los hombres en términos financieros. Planifican mejor. Pagamos mejor. Y les cobramos mayor tasa de interés. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Ahora, ya, Banco Estado Mujer. El Banco Estado Mujer, que entienda que las tasas son menores para las mujeres, mejor planificación. Ustedes miran más a largo plazo que los La hombres. ISAPRE, Felipe. ¿Te hablemos de la ISAPRE? Lo hemos hecho como quieran.
Decimos que las mujeres Nos son más encanta. riesgosas y que se enferman más. Es mentira. Los hombres nos enfermamos más. Tienen mayor rango del dolor. Y todo, pagamos son el mucho más doble, firmes. pagamos No, y por el eso la doble. naturaleza les permite tener hijos, no a nosotros. Exacto, no, pero mira, hay tanto mito, pucha, yo le agradezco un montón Y esta perdona, posibilidad. En eso que tú invitas al empoderamiento, que concluimos que es la belleza de pensar, Sí. es la gran base hoy en día por lo cual los estudiantes están en la calle para poder tener una igualdad, para tener información, para tener argumento, y eso se basa en la educación. Eso es tener una educación para tener una belleza de pensar. En total. Completamente de acuerdo. ¿Sabes qué? Escuchándolo, maestro, sí, yo casi emocionado hasta las lágrimas. Me acordé de un chiste que hace tiempo vi, donde era como el planeta, la luna, perdón, mirándose al planeta Tierra, y pasaba por ahí un satélite y le decía, oye, ¿por qué estás tan triste? No, se lo estaba mirando la Tierra y me daba cuenta que hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tienen es plata. Y no les queda más, no les queda el derecho a seguir gobernando tantas otras cosas. Mira, nosotros nos gusta mucho la canción de los prisioneros. A otros le contaron secretos que atinó. Yo crecí con esa canción. Y lo que queremos nosotros es contarle esos secretos a la gente. Para que cuando vayan a una multitienda y le digan, oye, esta es la tasa de interés. No sea leso. Es muy alta esta tasa de interés. Eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que nos mueve. Se agradece. Y si hay que hacer un camino más largo, lo vamos a hacer. Muy bien. Pero ¿sabes qué? Se puede. Insisto, la carrera presidencial es la única que es democrática y no tenéis que caer en este movimiento colusivo. Pero pasa, Franco, que promesas presidenciales de uno, de otro lado, de candidatos que vendrán y qué sé yo, y a la larga chocamos contra la pared de que el sistema no permite, por ejemplo, te puse el tema de las ISAPRES de las mujeres. Pero ¿sabes por qué no se te puede? pongo el tema ¿Sabes por qué no se puede? ¿Te lo explico? Porque vienen los favores políticos. ¿Cómo es posible? Aquí me Porque van a te enojar. financian la campaña, Exacto. po. ¿Cómo es posible que en Chile, para ser presidente de la República, necesite 10 millones de dólares? ¿Qué falta de respeto? Para ser senador, $1 millón. Para ser diputado, $700.000. Para ser concejal, $100.000. ¿Sabes qué más? Eso no es Franco, democracia. entonces estamos hasta las Sí, masas, por porque supuesto. cuando tú seas candidato y hagas tu campaña, vas a pedirle plata al señor Gurruchaga, que es el dueño de las ISAPRES. Él te va a prestar 5 palitos Después tengo verdes. que- Y usted cuando quiera ponerse bravo con el señor Arreglarle el rico. Gurruchaga, para que las mujeres Por paguemos eso- menos, por el eso- señor Por Gurruchaga eso le va a tiene que decir, el financiamiento, no, tiene que Guachito. Ahí está el un financiamiento vicio. público. Individual. Y ¿sabéis lo otro? No tener miedo. Yo no tengo miedo. Pero entonces da lo mismo el candidato, lo que hay que cambiar es el sistema de la ley, de la ley Ahora, electoral. Franco, Es yo otra te cosa. pregunté delante el tema del Parlamento y tú dijiste que no era necesario. Supongamos, para tu beneficio, por cierto, y para el beneficio de las personas que nos están escuchando, que tú eres el próximo presidente de la República, pero con un sistema electoral binominal, ¿no es verdad? Para lo que supongamos que se mantiene el binominal y tiene un parlamento, ¿no es verdad? Porque se va a elegir también la Cámara y la mitad del Senado. ¿Cómo tú, ceteris paribus, es decir, con más o menos los equilibrios, concertación, alianza, pero tú eres el presidente, que no eres ni de la concertación ni de la alianza, a pesar de que tienes una mayor inclinación por la centro-derecha? ¿Cómo tú puedes gobernar con un Congreso que no está contigo? Muy fácil. Con el apoyo de la gente. Si tú tienes, nosotros lo hicimos, acuérdate, yo soy horriblemente Mateo, soy de esos Mateos horribles. Hicimos el trabajo y demostramos lo siguiente. Si el nivel de aprobación del presidente es de un 50% o más, todas las leyes se aprueban en un 80%, en tiempo ajustado. Salvo el presidente Piñera, que sacó más del 50%. Pero fue un periodo Y cortísimo. por eso, pero... Fue cortísimo. Ese fue el problema. Con la presidenta Bachelet, cuando partió bastante mal, no le aprobaban ninguna ley. Pero al final, cuando estábamos bien, aprobaban todas las leyes. Claro, ¿por qué? en tu nivel ¿Sabe de por qué? popularidad es Exacto, directamente porque después proporcional. todos los senadores, todos los diputados se quieren sacar la foto Claro. contigo. Pregunta, ¿cuántos candidatos alcaldes se quieren sacar la foto con el presidente Piñera? Y con la expresidenta Todos. Bachelet. Todos. ¿Por qué? Porque ella marca más que exacto. Piñera, por supuesto. Porque también son convenidos. Te aseguro que si el nivel de aprobación del presidente es sobre el 50%, todas las leyes van a ser aprobadas en un 80% en el tiempo requerido. Es total. Eso es todo. Eso es todo. El problema está cuando tú empiezas a mirar Desde al los partido reyes. político versus a la gente. Te lo estoy haciendo una pregunta el 23 de marzo del 2012. Si tú te transformas en un fenómeno político, como en algún momento lo fue Marco Enrique Ominami, que no la alcanzó, pero que las encuestas marcaban que en segunda vuelta le ganaba a Piñera, pero tenía que ganar la primero Sí. y no le dio, marcó un 20%. Supongamos que tú eres el próximo presidente de la República, porque bueno, así es. Pero estás siendo un candidato, que va punteando. La tentación de los partidos va a ser, venga para acá,
venga para nuestro... Lo inscribo como militante del partido y ya no te transformas en un outsider, sino que un candidato del establishment político. Te lo estoy preguntando el 23 de marzo del año 2012. ¿Tu carrera presidencial es independiente de aquí hasta marzo del 2013? Sí, porque no quiero darle favor a nadie. Se han acercado agrupaciones. Yo le digo, ningún problema. No quiere tener deuda. Exacto. Sí, no usted me puede apoyar, me puede proclamar, pero yo no voy a inscribir en ningún partido. Pero ojalá con financiamiento público, que la reforma no está. Porque una de las razones por las cuales esgrime Marco Enrico Minami, que perdió, fue primero que se reventó. Sí. Y cuando los otros candidatos fueron los últimos meses, salieron a la calle, él ya estaba reventado. Y además, que no tenía plata. Mira, porque la plata que se lo financió Max Marambio, en algún minuto la plata se acaba, y tú lo sabes. Sí, yo tengo mi ahorro, tengo esa posición, pero también tengo algo muy importante, que son los medios. Porque nosotros tenemos credibilidad. Exacto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mira, pero no todos los medios dan sí, la posibilidad. hay varios que no me quieren. Obvio. Pero no importa, pero ¿sabes qué? El empoderar a la gente es más importante. Ahora tenemos Facebook, Twitter, eso es la radio. Lo que tú estás haciendo es un llamado a la democracia, no a seguir con las estructuras rígidas que ellos mismos han creado como un sistema de autoprotección. Lo que pasa es que las estructuras rígidas y el establishment, y yo se lo anticipé, y perdona Franco que sea honesto, te van a hacer la guerra, y mientras más popular seas, mientras más salgas en los medios, más guerra te van a hacer.